¿Qué tú crees que sería el detonante de escándalos que suceden dentro de las iglesias a nivel financiero? Los pastores son ladrones, que siempre hay una malversación de los fondos, que se están aprovechando de las ovejas, que están jugando con la mente de la persona. Para nadie es un secreto. También el Señor lo anunció en las Escrituras, que vendrían gente amadores de sí mismos, queriendo la lana de las ovejas, no así las ovejas como tal. ¿Qué tú crees de estos evangelistas, pastores, apóstoles que dicen que Dios lo llamó a tiempo completo, pero no tienen esa agenda y quieren como forzar esa agenda? Hasta organizan actividades ellos mismos para ellos predicar. O sea, Dios puede suplirte de múltiples maneras, con agenda o sin agenda, si fue Él que te llamó. ¿Por qué tú crees que hay cristianos mala paga dentro de la iglesia? Bienvenidos a su podcast, La Cápsula. Estamos aquí en el día de hoy en una nueva entrega que sabemos que será de suma importancia y bendición para todas esas personas que están pendientes a este nuevo proyecto, La Cápsula Podcast. Así que en el día de hoy tenemos una persona que me gustaría presentarla. Es un licenciado en contabilidad, tiene un máster en finanzas, un máster de finanzas europeo en proceso, es hijo de contadores y es escritor del libro El lenguaje humano de la Biblia. Este libro que es de suma bendición, lo tengo por acá. Así que este va a ser un bestseller en el nombre de Jesús. Amén. Todo es por fe. Claro, yo lo creo. Y hablamos de mi hermano y amigo Luis Miguel Toribio. Luis Miguel, bienvenido a este nuevo espacio, La Cápsula. Es más que un privilegio tenerte con nosotros. Agradecido, amado, realmente agradecido por estar aquí contigo. Es un privilegio poder estar en esta nueva etapa de lo que es este proyecto, y para dar lo que el Señor nos permita hacer de bendición y edificación a todos los que puedan ver este contenido. Tremendo. Y se me olvidó destacar que también sobre todo eso es siervo de Jesucristo. Sí. Es predicador de la palabra de Dios. Y verdad que sí. Bueno, pues iniciamos inmediatamente, Luis Miguel. Hoy tenemos preguntas un poco picantes a nivel eclesiástico. Vamos a hablar de finanzas en la iglesia. Luis Miguel, ¿qué tan importante es el tema de la finanza dentro de la iglesia? ¿En qué nivel tú crees que debería importar este tema dentro de la iglesia? Porque hay muchos cristianos que creen que este no es un tema importante. Hay muchos que creen que solamente fuego, solamente candela, unción, esto, el otro. ¿Qué tan importante tú crees que es este tema? Fíjate, para mí es como si fuera la finanza a modo general. Imagínate que estamos fuera de la iglesia y para mí siempre es importante el tema de la finanza en la vida de la persona. Más aún dentro del pueblo del Señor, que las finanzas representan un punto importante. Por el hecho de que aunque es el camino del Señor, es la iglesia del Señor, pero estamos sobre la tierra y todavía nos movemos con dinero. Es decir, que todo lo que represente dinero dentro de la iglesia es relevante, tanto por la necesidad como por de la manera que se administra ese dinero. Tremendo, tremendo. Luis Miguel, hay temas que se dan dentro de las iglesias, temas que por más que se quiera ocultar, son temas que están en la palestra pública. Tenemos pastores, tenemos escándalos nacionales, locales, mundiales, escándalo de finanzas dentro de las iglesias. Yo quisiera que tú me dieras una ojeadita ¿qué tú piensas de esto? ¿Qué tú crees que sería el detonante de escándalos que suceden dentro de las iglesias a nivel financiero? Fíjate, antes del detonante te voy a decir algo que ya te lo dije detrás de cámara días atrás. Te dije, la teología de la prosperidad o evangelio de la prosperidad le va a dar mucha forma a este tema que estamos tratando. Primero eso, porque la gente se agarra muchas veces de que los pastores son ladrones, que siempre hay una malversación de los fondos, que se están aprovechando de las ovejas, que están jugando con la mente de la persona. Para nadie es un secreto. También el Señor lo anunció en las Escrituras, que vendrían gente amadores de sí mismos, queriendo la lana de las ovejas, no así las ovejas como tal. Pero yo creo que algo que le da forma a eso que tú me preguntas es el mal manejo
de los hombres y mujeres que están dentro de la iglesia. Puede haber un mal manejo. Hay gente que se maneja bien, pero hay gente que se maneja de forma incorrecta, tanto por falta de técnica, de conocimiento, como por omisión. Y hay muchas maneras de fallar en el tema financiero. Entonces tú preguntas, ¿cuál es la línea detrás de esos escándalos? Bueno, hay muchos factores que influyen. Lo de la teología de la prosperidad solo lo mencioné porque hay un trasfondo detrás del círculo eclesiástico que cada día cuestiona, critica y objeta contra la iglesia por su mal uso del dinero, pero hay principios bíblicos que dejan ver que sí se puede honrar al Señor con los bienes de manera correcta. Poderoso, poderoso eso que acabas de decir. Ahora te tengo una pregunta muy general. ¿Y qué tú crees que pasa con esas iglesias o esos pastores que no le dan, diría, un informe financiero a la iglesia? Porque sabemos que todo es dinero. Decía una pastora que esto se mueve paso a paso y peso a peso. Sí. O sea, por más que querramos sacar el tema dinero dentro de la iglesia, no se puede. Y a veces hasta me cuestiono que por qué hay personas que cuestionan las ofrendas, que cuestionan el diezmo. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que cuestionan esto y tú dices, banca, pero ¿de dónde que pretenden que una iglesia va a pagar local? ¿De dónde que pretenden que una iglesia puede comprar instrumentos, puede pagar la luz y puede hacer cualquier cosa? Es más, hasta ayudar a un miembro de la iglesia. Y dentro de este contexto, ¿qué tú crees que pasa con esos pastores o esas iglesias que no reciben un reporte financiero? Esto, hay muchos concilios que lo exigen, pero aún así, concilio e iglesia independiente que lo exigen, hay pastores que no cumplen con este requisito, que creo para mí que es muy importante. Pero ¿qué tú crees que pasa con esa iglesia en la que no se da reporte financiero? Bueno, yo creo que, y ahorita yo sé que vamos a hablar de diezmo y de ofrenda de manera particular. Yo creo, Víctor, que el caso está en que se da una falta de transparencia. O sea, yo creo que el problema con los creyentes no es dónde va mi dinero. Influye, porque la transparencia hará producirá más confianza en el que ofrenda, en el que diezma. Y yo creo que lo único que provoca es la oportunidad. Porque, hay pastores, hay ministros que tal vez no tienen un informe o no presentan un informe y tal vez lo están haciendo bien y no están malversando los fondos. Pero esto puede dar lugar a pensamiento en la gente, puede dar lugar a una malversación, como yo no doy reporte, como nadie me cuestiona, como nadie me supervisa. Y yo creo que lo que más influye es esa falta de transparencia y esa oportunidad a que se utilice el dinero de manera incorrecta. Creo que todo eso lo produce el no reportar financieramente. Eso se llamaría también, aún dentro de la iglesia, rendición de cuentas, que es muy importante. Tremendo, tremendo eso que acabas de decir. ¿Y a qué tú llamas, Luis Miguel, un mal uso de esos bienes? O sea, ¿a qué tú llamas una mala administración de esos fondos? Porque tú hablas que posiblemente dentro de ese ocultamiento de un estado financiero de la iglesia puede haber malversación de fondos. ¿Qué tú crees que se han dado y algún caso particular que tú puedas decirnos que puede pasar si no se da un reporte financiero? Fíjate, lo que se da es que el dinero de los peligreses se utiliza para otras cosas que no son el proyecto de la iglesia, que no son la obra de Dios, o sea, son situaciones que se pueden dar. No que siempre se dan, sino que quien no reporta y ha incurrido en malversación está utilizando dinero de fe, dinero de Dios, para fines personales, para proyectos ocultos. Tú sabes, Víctor, y esto va a ser puntual en este podcast, que últimamente, aún en nuestro país, hay escándalos financieros con ministros. Y esto es una vergüenza para nosotros como creyentes, aunque no nos sujetamos a eso, porque no todo el mundo es igual, y eso hasta el que no es cristiano lo sabe. No todo el mundo es un malversador, no todo el mundo está robando dinero, no todo el mundo está jugando con el dinero de la gente. Entonces yo creo que lo que se da es eso, que cuando se malversa se usa dinero de fe, dinero de proyecto de la obra de Dios para otros fines que no son la obra de Dios. Tremendo, tremendo. Gracias por la aclaración. Te tengo otra pregunta, Luis.
Y yo sé que esto va a ser de mucha edificación para la persona, porque el tema dinero, escucha esto, el tema dinero no puede ser un pecado dentro de la iglesia. El tema dinero tiene que ser algo puntual, porque todo se maneja con dinero. Luis, ¿qué tú crees de estos evangelistas, pastores, vamos a decir hasta apóstoles, todos los ministerios, maestros, lo que sea, que dicen que Dios lo llamó a tiempo completo? Dicen, Dios me llamó a tiempo completo, pero esas personas muchas veces están bajo un contexto de que tienen una familia que mantener, muchas veces viven en una casa, son independientes o viven con sus padres, pero también tienen que aportar porque tienen ya cierta edad de que puede producir, y dice que Dios lo llamó al ministerio completo, más sin embargo, yo soy de lo que creo que si Dios te llamó al ministerio completo, Dios va a abrir puertas. Sí, o sea, tiene que estar con una agenda constante. Pero tenemos ministros que Dios lo llamó, ellos dicen que Dios lo llamó al tiempo completo, pero no tienen esa agenda y quieren como forzar esa agenda. Hasta organizan actividades ellos mismos para ellos predicar y todo ese tipo de temas se da, que no vamos a entrar en muchos detalles porque ya esa gente lo sabe. ¿Qué tú opinas de eso? La familia pasa hambre. La gente, quizá la esposa le dice, búscate un trabajo. Y el varón de Dios dice, no, Dios me llamó a tiempo completo. Yo no voy a buscar trabajo. ¿Qué tú piensas de eso? Fíjate, como diría un teólogo recientemente que lo escuché, muy amigo nuestro, él dijo, yo no cuestionaré el llamado, porque hay una línea muy fina entre yo cuestionar el llamado y que ese llamado sea real. Sí. Puede ser posible que el llamado sea real. El problema se da cuando el llamado no fue compartido. O sea, cuando el esposo no concientizó a la esposa, o cuando Dios no trató con la esposa también. Porque cuando Dios llama a un hombre de Dios al ministerio, acostumbra, según lo que uno ha visto en los hombres y mujeres de Dios de trayectoria, que Dios también trata con la esposa. Claro. Y lo trata, puedo palparlo de Dios mientras te digo esto, lo trata sea que le hable a través de sueños, de visiones, de experiencia, o que se lo confirme. Y lo que tú dijiste, tiene que haber un respaldo. Y yo seré un poquito radical y miré más allá. Más que una agenda, un respaldo de provisión constante de parte de Dios, aunque no haya agenda. Claro, la agenda la va a haber. Esto es para separar el tema de la actividad y de la agenda ministerial con la manera en que Dios puede suplirte. Porque Dios puede suplirte aunque te cierren la puerta. Dios puede suplirte aunque no haya agenda en el mes de junio, por ejemplo, o el mes de julio. O sea, Dios puede suplirte de múltiples maneras, con agenda o sin agenda, si fue Él que te llamó. Entonces yo creo, por ejemplo, en cuanto a la pregunta, de esos que están en ese contexto, creo que hay un pequeño desliz del ministro que tiene familia, que tiene hijos, que tiene responsabilidades y que no la quiere asumir como un hombre, cuando tal vez Dios, vuelvo y repito, no me meteré si Dios lo llamó o no. Cuando Dios no le ha llamado o le ha llamado, pero tiene una familia que está pasando trabajo, y creo, no sé, pero creo que Dios no está en el asunto si no hay un respaldo. O sea, y todo el mundo lo sabe, todo el mundo está claro. Lo que hay es excusa cuando se quiere ocultar esa parte. Me llamó mucho la atención algo que dijiste, y es que cuando Dios te llama, no tiene ni siquiera que haber agenda, sino que Él suple. Sí, claro. Y eso es algo importante que destacar, porque hay gente que quizá no tiene esa agenda tan abierta, pero sí Dios los llamó y ellos han visto la mano de Dios obrar. Literal. Ven que viene un hermano de la nada, donde quiera que están, y dicen, mira, Dios me mandó a darte esto. O puede en su misma casa, varón, pase por aquí a buscar esto. A mí me ha pasado en algunos momentos. Y Dios no me ha llamado al ministerio completo, pero esto lo digo porque sin Dios haberlo hecho, por simplemente nosotros ser hijos de Dios, Dios lo hace. A mí, yo he estado en situaciones hace años financieras difíciles, y me han llamado gente, varón, pase por aquí, que tengo una bendición para usted, y Dios lo ha hecho, y por eso lo destacamos. Fíjate, añado en el caso que estamos tratando, pregúntale a hombres y mujeres de Dios que han sido llamados al ministerio, y veremos que hay un respaldo de una manera o de otra. Entonces, ¿por qué hay tanta excusa con quien no tiene el respaldo y está poniendo a su familia a pasar trabajo? Tremendo, eso es tremendo. Obvio. Luis,
Esto es de pregunta en pregunta porque queremos que sea algo preciso, conciso y breve. Excelente. Que el tiempo en el internet, tú sabes cómo es. Estamos terminando. Luis, hay iglesias o hay pastores o líderes que convocan una actividad profunda. Dicen, vamos a vender, por ejemplo, chulito, pastelito y quipe, o vamos a hacer una kermés, o vamos a hacer un concierto, y diferentes medios que utiliza la iglesia para crear profundo. Dicen, esto va a ser profundo para pintar la iglesia, por ejemplo. Y hay casos que se han dado en que se hace la actividad profundo, pero pasan los meses, pasan las semanas, y la iglesia que trabajó para esa actividad profundo no ve resultados financieros de lo que fue esa actividad profunda. Y me voy más allá. Hay veces que la actividad dio un resultado, pero el resultado es violado. O sea, el resultado, se da otro resultado diferente. Entonces, ¿qué tú crees que puede pasar en una iglesia donde no se tiene tanta transparencia? Si yo digo que vamos a hacer esta actividad para esto y no se dice dónde quedó ese dinero, ¿qué resultado dio? Fíjate, yo creo que está muy ligada con la pregunta, con la segunda pregunta. El tema de, con la tercera creo, cuando el pastor no da reporte acerca de las finanzas en la iglesia, se da lugar a los pensamientos, se da lugar al cuestionamiento. Y yo creo que da lugar también a la malversación. O sea, inmediatamente los ancianos de la iglesia, si la iglesia está organizada, deben llamar a capítulo, sea al pastor, sea al encargado de tesorería, si es que lo hay, porque a veces hay encargados de tesorería que manejan el fondo de la iglesia independiente al pastor, que eso trae transparencia también. Cuando el dinero se maneja de manera independiente por un equipo de tesorería que da reporte a la iglesia con un cuerpo de ancianos y que el pastor es parte de la administración, pero no es absoluto dueño del manejo de esos fondos. Entonces yo creo que cuando este tipo de actividades se dan y no aparecen los recursos o no se soluciona por el cual se hizo la actividad, hay que jalar a capítulo, hay que hacer reunión, hay que llamar a convocatoria. No podemos seguir con el desorden, no podemos en nombre de Dios malutilizar la fe de muchos que sinceramente quieren agradar a Dios con sus bienes. Poderoso. Luis, en ese mismo tenor, últimamente han surgido muchos escándalos financieros. Por ejemplo, recientemente vi en la noticia un esquema financiero donde no recuerdo si era pastor la persona o miembro de una iglesia en sí, que había muchos pastores, otro pastor involucrados, miembros de iglesias, en ese escándalo financiero, un esquema piramidal o un esquema en dame 100 que yo te doy 200, para que las personas puedan tener una idea. ¿Cuáles tips tú podrías dar a esa audiencia que está ahí para que se cuide de escándalos financieros? Porque esto está en todos los lugares. Tips que tú puedas decir, mira, cuando tú veas esto, date cuenta que hay una estafa. Cuando tú veas esto, y danos algunos puntos. Fíjate, cuando a ti se te promete mucho, a cambio de poco, hay un problema. O sea, en inversiones se enseña que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Si hay poco riesgo, es porque o es la lotería o es un fondo de pensiones. Porque no puede ser posible que por poco dinero se te ofrezca tanto. Entonces yo creo que en estos efectos piramidales, que ya hemos tenido bastante experiencia a nivel nacional con ellos, que Telefree, o sea, conjunto de negocios de este tipo de carácter, yo creo que ya son cosas obvias. Está el trading actualmente muy contemporáneo, muy famoso, muy tendente. Están las criptomonedas. Pero yo creo que hay que conocer. Si tú quieres invertir, si tú quieres sacar provecho a eso, hay que conocer el negocio. Pero cuando se te ofrece poco riesgo y mucha rentabilidad, detrás de eso hay un error, hay un engaño y puede haber una trampa fuerte. Y yo creo que estas personas fueron engañadas por eso. O sea, cayeron en la misma trampa. Vuelvo y repito, si se ofrece
mucho, sin poco riesgo, eso puede ser fanático y puede ser una trampa. Y considero que no se debe tener en cuenta. Es mejor buscar otras opciones, aunque no haya mucha rentabilidad. Yo recuerdo que en uno de los comentarios que veo en este tipo de noticias, siempre hay personas que dicen, si Colón viniera otra vez a encontrar a indios. Y esto, aunque suena fuerte y chistoso, realmente eso que acaba de decir es muy importante porque hay personas que por ejemplo, recientemente, hace unos meses, a mí me tira una persona por Telegram, que yo ni sé quién es. Me dice, mira, hola, le digo yo, hola, Dios te bendiga. Me dice, yo te voy a ofrecer, te ofrecemos 150 pesos dominicanos si tú entras a esta cuenta, la sigues y creo que era darle like a una imagen. Yo inmediatamente detecté, porque hay que, o sea, el sentido común, ese es el mejor antivirus, decía una persona que trabaja en tecnología, el mejor antivirus que tú puedes utilizar para tu celular se llama el sentido común. Porque si tú ves que te está mandando un link raro, de una gente que tú ni conoces, no entra. Entonces, en este caso, creo que el sentido común vale mucho para no caer en estafa. Y yo inmediatamente le dije a esa persona, le dije, es una estafa. Y comencé ahí a decirle, yo no voy a caer en tu gancho. Y me reí un poco. Tú sabes que la avaricia tiene mucho que ver. Sí. El deseo de buscar, el deseo de ganar. No voy a decir que todo el que desea obtener dinero es avaro, pero el deseo de conseguir más. Y cuando se ven estas oportunidades muy lujosas, pero que se ven que son engañosas, y tú decides entrar, es por ese deseo de tener, de alcanzar, de conseguir. Y esto es lo que trae este tipo de problemas. Así es, y que vivimos, creo, en un país tercermundista y donde la pobreza, hay mucha pobreza. Entonces, cuando una gente ve un break o ve una oportunidad de salir de esa pobreza, ve una brecha, quiere aprovechar, pero lamentablemente, en vez de ganar, lo que hacen es perder. Entonces, Luis, ¿tú crees? Porque aparte de la presentación que te hicimos, hay que destacar que nuestro hermano Luis es técnico en teología y también es maestro en la escuela de teología MISPA, muy conocida en Latinoamérica. Entonces, ¿tú crees que el diezmo está vigente hoy día? ¿Qué tema tan controversial este? Pero en tu opinión, ¿tú crees que el diezmo está vigente hoy día? Fíjate, la diversidad de opinión no me inquieta. Yo creo que si yo tengo una opinión y tenemos una práctica o una praxis eclesial, lo que tenemos que es sostenerlo. Por ejemplo, repito, al principio hablamos del evangelio de la prosperidad o teología de la prosperidad. Lo vamos a separar, porque esto es algo bíblico, pero que dicha tendencia o dicha como visión lo ha mal utilizado. Yo creo que el diezmo, cuando la iglesia está de acuerdo y ha decidido llevar a cabo esta práctica de fe, pues la iglesia saludablemente lo puede llevar a cabo. Entiendo esto, entiendo que la iglesia saludablemente puede llevar a cabo esta práctica de fe, puede encontrar en la Biblia que antes de que Dios interpusiera ley acerca de diezmo, que hay 3 tipos de diezmo para Israel, antes de eso ya había diezmo. Porque Abraham diezmó a Melquisedec y no estábamos en la ley. Jacob prometió diezmar cuando regresara en paz con su familia y no estábamos en tiempo de la ley. Llegó la ley, Dios interpuso 3 tipos de diezmo, uno para los levitas, otro para las fiestas del templo y otro para los desposeídos. Llámese viuda, huérfano, entre otros. Pasa el tiempo de la ley, llega Jesús. Y en vez de Jesús, como siempre en cuanto a la ley, quitar la ley, lo que hace es que habla con los fariseos y le dice a ellos, ustedes que diezman el eneldo, todos los que se diezmaban en Israel, pero que han dejado la misericordia, la justicia, el amor, no debieron dejar de hacer aquello y hacer esto. O sea, no debieron dejar de tener misericordia, amor, justicia, y junto con el diezmo. O sea, Jesús lo ratifica, llega la carta de los hebreos, que lo único que la hace la carta es
que quiere poner la gracia por encima de la ley, quiere poner el nuevo pacto por encima del antiguo, comparándolo. Y lo que hace el escritor en el capítulo 7 es que habla del diezmo y habla de cómo se daba el diezmo y habla de que Abraham dio diezmo. La carta está elevando el nuevo pacto y habla de diezmo no para abolirlo ni para poner algo mayor, sino para mantenerlo como algo continuo. O sea, lo que vemos es un hilo de continuidad en cuanto al diezmo se refiere, pero hay otro hecho. Hay un tema mayor que el diezmo y es la generosidad. Porque yo no te voy a decir que el diezmo está vigente como Israel lo tenía, porque eso sería un sueño, una utopía. No es así. El diezmo está vigente porque así como Israel tenía necesidad en el templo, tenía necesidades con los desposeídos y tenía necesidades con los levitas, hoy hay pastores y ministros en la iglesia nuevo testamentaria. Hoy hay necesidades del templo, hoy hay necesidades de los desposeídos. Entonces, es como una forma de la iglesia, por la continuidad que se ve en el texto, llevar a cabo una praxis eclesial en cuanto al sostenimiento de la iglesia. O sea, creo que está vigente cuando la iglesia está de acuerdo. Lo que no creo es que está vigente como el Antiguo Testamento y mucho menos para maldecir a quien no lo da. Porque se ha utilizado mucho el texto de Malaquías 3:10 para querer maldecir y llamar ladrón al que todavía no ha entrado en la convicción de diezmar. Ahí mismo, y disculpa que te interrumpa, Luis, ¿tú crees que una persona que no diezme está en pecado? ¿O tú crees que el diezmo tiene que ver algo con la salvación? Fíjate, de inmediato te digo que con la salvación no tiene que ver. Yo te podría aseverar eso de inmediato. Pero una persona que no diezme, hay gente que me ha preguntado eso. Y yo creo que lo que necesita la persona es, si hay un conflicto, es o entrar en la fe como visión de dicha comunidad de fe, de dicha iglesia, o cambiar de iglesia a una iglesia donde no se diezme y se ofrende, porque total, en la iglesia se ofrenda o se diezma, pero de una manera u otra se aporta dinero. Y aunque la teología de la prosperidad nos ha hecho daño con esto, hay que ser conscientes de que en la iglesia también hay necesidades y que los participantes de la iglesia del Señor dan de sus recursos para la gloria del Señor. Poderoso. Vamos a saltar de un prontico de tema, ya casi estamos culminando. Luis, hay un tema que se da mucho dentro de las iglesias, bueno, en todos los lugares, pero es extraño cuando sucede dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos llama a dar ejemplo, a hacer el bien, a ser pagadores, no ser gravosos. Y hay algo que sucede, y es que tenemos cristianos o llamados cristianos que son mala paga dentro de la iglesia. Parecería mentira. Parecería mentira, parecería falso, pero sí, hay cristianos que cogen prestado y no pagan. Hasta el mismo pastor le cogen prestado. O hasta hermano, hasta el líder, a un banco, o sacan algo en alguna mueblería y no la pagan. ¿Por qué tú crees que hay cristianos mala paga dentro de la iglesia? Mira, aparte de que es una actitud pecaminosa, hay poca relación de el creyente con el dinero. Tú dijiste ahorita, el dinero no se debe ver como un tema de pecado en la iglesia. No debe ser un tema tabú, debe ser un tema clarificado por las Escrituras. Y hay creyentes que tienen poca relación con el tema dinero. Entonces, a eso súmale la actitud pecaminosa que mencionamos para llevar a cabo todo este tipo de cosas. No quiero pagar, no me siento en el compromiso de pagar. Ya yo resolví mi problema, al hermanito fulano o al pastor que se esté tranquilo. Incluso, él tiene que usar amor y misericordia conmigo. Son muchas de las cosas que en buen dominicano se usan como un tigueraje para querer no pagar a la persona que le debe. Entonces creo que tiene que ver más con una actitud pecaminosa y una falta de relación con una responsabilidad en cuanto al dinero. Yo también creo, Luis, que una persona que es mala paga solamente quizá tiene el título de cristiano, porque realmente es incompatible con la vida cristiana, es incompatible con la Biblia, porque la Biblia está llena de versículos que nos manda a nosotros ser ejemplo. ¿Y cómo yo puedo ser ejemplo si yo le cogí un dinero a un hermano y no soy responsable
Por lo menos porque si tú le cogiste el dinero y le dijiste que lo va a pagar en un mes y no pudiste pagárselo, por lo menos da la cara. Dije, hermano, no pude pagártelo en este mes, me presentó una situación. Y da la cara. Pero hay hermanos que son tan descarados, así por decirlo, que se le importa no escribirte. Tú le prestaste, tú le escribes, necesito el dinero, o saludándolo como sea, y no te responden. Y creo que eso es algo muy difícil, y creo fielmente que una persona que tiene esta actitud no puede entrar en el reino de los cielos. Ese sí tiene en juego su salvación. Ese sí. Sí, claro que sí. Porque tiene una irresponsabilidad con su prójimo. Y ha engañado a su prójimo. Y ha maltratado a su prójimo. Entonces, si él maltrata a su prójimo y engaña a su prójimo, ¿cómo no querrá tratar a Dios de esa manera que no ha visto? O sea, no lo ama, no ama a su hermano. Si tú eres irresponsable con tu hermano, tú no amas a tu hermano, a Dios tampoco tú lo amas ni lo puedes obedecer. Exactamente. Luis, con esto terminamos. Yo quiero que tú a tu cámara, tú le des una orientación o una palabra a pastores, líderes, personas que están dentro y aún fuera de la iglesia. Un consejo que lo ayude, oye lo que va a incluir el consejo, que lo ayude a no caer en estafa financiera, que lo ayude a poder tener una buena administración financiera en su iglesia, y que lo ayude a que los hermanos de los feligreses puedan sentir confianza en ese pastor o en esa persona que es administradora de esos bienes de la iglesia. Y al final, una palabra que salga de tu corazón, lo que tú consideres. Excelente. Para las estafas, pues que no seamos tan ingenuos y que nos eduquemos financieramente. Es lo que puedo decir. Para que los miembros de la iglesia se sientan en confianza en cuanto al dinero, las ofrendas y los diezmos, que hayan transparencia, pero que también haya un buen contenido bíblico en cuanto al tema dinero dentro de la iglesia. Porque ya lo hemos dicho en varias ocasiones, aunque este tema nos ha afectado, el tema dinero está implícito en las escrituras y no podemos obviarlo. Y hay uno que se me está escapando de los tres que me mencionaste, porque me mencionaste el tema de la estafa y el tema de cómo crear más confianza en la feligresía, pero la segunda se me está escapando, no la recuerdo exactamente. Si tú la recuerdas, Dale el consejo. Bueno, fíjate, tiene que ver con el manejo. Cómo tener un mejor manejo dentro de la iglesia. Ya me acordé por esa palabra que mencionaste. Yo creo que es un asunto de tener un departamento de tesorería que, si fuera posible, independiente. No sé cómo se organiza la iglesia a la que pertenece quien nos oye, o cómo la iglesia está organizada, pero hay consejos de ancianos que distribuyen equipos de consejería, de tesorería, de diversas áreas de limpieza. Bueno, el de tesorería hay que tenerlo, que trabaje de la mano con el pastor, pero que sea independiente al pastor, para que el pastor esté más tranquilo y no tenga esa carga de tener que manejar el dinero de la iglesia. O sea, es algo puntual. Y una palabra final en cuanto a este tema es que, independientemente de que el evangelio de la prosperidad ha empañado la imagen de la iglesia, todavía hay gente fiel que ama al Señor, que le da su dinero al Señor y que usan los recursos para la gloria de Dios. Y no es verdad que por más estafadores que ha habido dentro de este camino, todos somos iguales. No es así. Y ustedes lo saben porque conocen a hombres y mujeres de Dios con testimonio y trayectoria que saben administrar los recursos del cielo aquí en la tierra. Poderoso, Luis Miguel, tremendo todo este podcast. Yo sé que va a ser de mucha bendición para toda esa querida audiencia que está ahí escuchando y viendo lo que acabamos de hablar. Así que si todavía tú no te has suscrito a este canal, La Cápsula Podcast, te invitamos a que te suscribas. Y Luis Miguel, te doy las gracias por estar aquí con nosotros. Es más que una bendición tenerte aquí. Y recuérdense que este libro, El lenguaje humano de la Biblia, está disponible en la plataforma de Amazon. Usted lo puede pedir donde usted quiera, donde usted sea. Puede ser de México,
México, puede ser de Argentina, puede ser de Estados Unidos, de cualquier país. Usted puede adquirir este libro que está más que poderoso. Incluye unos temas que dice, hablemos sobre el lenguaje, origen del lenguaje. Habla de la revelación de Dios, habla de cómo Dios se ha revelado al hombre a través de nuestro propio lenguaje. Así que muchas gracias, Luis, nuevamente, y nos vemos en una próxima. Bendiciones. Amén.